Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Vamos hoy a adentrarnos a partir del punto 551 del Catecismo de la Iglesia Católica, pues en un apartado que el propio Catecismo denomina como las llaves del reino. Corresponde a 3 puntos del Catecismo que vamos en primer lugar a leer y pasamos directamente a explicar. Tienen este subtítulo, las llaves del reino. Dice así: desde el comienzo de su vida pública, Jesús eligió unos hombres en número de 12 para estar con él y participar en su misión. Les hizo partícipes de su autoridad y los envió a proclamar el reino de Dios y a curar. Ellos permanecen para siempre asociados al reino de Cristo, porque por medio de ellos dirige su iglesia. En el colegio de los 12, Simón Pedro ocupa el primer lugar. Jesús le confía una misión única, gracias a una revelación del Padre. Pedro había confesado: «Tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo». Entonces nuestro Señor le declaró: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella». Cristo, piedra viva, asegura a su iglesia edificada sobre Pedro la victoria sobre los poderes de la muerte. Pedro, a causa de la fe confesada por él, será la roca inquebrantable de la Iglesia. Tendrá la misión de custodiar esta fe ante todo desfallecimiento y de confirmar en ella a sus hermanos. Jesús ha confiado a Pedro una autoridad especial, específica. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. El poder de las llaves significa la autoridad para gobernar la casa de Dios, que es la Iglesia. Jesús, el buen pastor, confirmó este encargo después de su resurrección: apacienta mis ovejas. El poder de atar y desatar significa la autoridad para absolver los pecados, pronunciar sentencias doctrinales y tomar decisiones disciplinares en la Iglesia. Jesús confió esta autoridad a la Iglesia por el ministerio de los apóstoles y particularmente por el de Pedro, el único a quien él confió explícitamente las llaves del reino. Bien, este es el texto maravilloso, como siempre, de este catecismo, y para introducir, para significar, para explicar pues el significado profundo espiritual de qué significan las llaves del reino, tenemos que empezar a entender pues que aquí hay un don de Dios, ¿no? Un don de Dios que viene en socorro de nuestra debilidad. Como punto de partida, recordaría un pasaje evangélico que fue pronunciado por Jesús en aquel momento delicado después de la última cena, cuando se acercaba el momento máximo de la prueba, cuando se acercaba también las negaciones de Pedro, cuando Jesús era consciente de que todos iban a huir, de que le iban a abandonar, que Pedro, ese que decía: Señor, yo siempre estaré contigo, él era consciente de que iba a negarle antes de que el gallo cantase. Pues bien, Jesús dirigió estas palabras a Pedro. Están transcritas de Lucas, capítulo 22, versículos 31 y 32. Y le dijo: Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder de cribaros como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a mis hermanos. Es un momento clave, en un momento dramático en el que Jesús sabe que Simón va a ser probado. Y dice una palabra misteriosa, dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo. Esto nos recuerda al inicio del libro de Job, si recordamos cómo allí en esa imagen y forma de expresión se narra que Satán se presentó ante Yahvé y pidió también como el permiso, la autorización para poder poner a prueba a Job. Dios le permitió ponerle a prueba, pero limitando su poder. Dice: pero no te permito que atentes contra su vida. Es decir, parece que hay una providencia en la que Dios permite la tentación para que salgamos fortalecidos de ella. La tentación puede llegar a convertirse en instrumento de santificación. Bien, hay una prueba, pues, de Satanás que va a poner a prueba a Pedro que está
pues de alguna manera siendo pues el que encabeza ese grupo de apóstoles. En ese texto evangélico deducimos dos cosas. Primero, que Jesús va a rezar de una forma muy especial por Pedro para superar esa tentación, que él le ha encomendado la tarea de confirmar la fe en sus hermanos, y Jesús va a orar especialmente por él. La oración de Getsemaní en la que Jesús ora es una oración especial por su iglesia, por Pedro. Pedro será instrumento de Jesús para que los cristianos no sean cribados por Satanás, porque le dice: yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú, cuando hayas vuelto de tu caída, confirma a mis hermanos. Es pues un texto que nos expresa todo el drama que se está viviendo detrás de este don de Cristo a su iglesia en Pedro. Hay un drama, que es el drama de que Satanás nos tienta al error, nos quiere apartar de la verdad. Sin duda alguna tiene su plena lógica, ¿no?, que la oración de Jesús se dirija de una forma muy especial en favor de aquel en cuyas manos va a poner la responsabilidad tan grande de gobernar la iglesia. Pedro y sus sucesores no están preservados del pecado. La prueba es que Pedro pecó. Pero la oración de Jesús es eficaz y ha conseguido garantizar que los pecados personales de Pedro no puedan deformar el depósito de la fe que se le va a confiar. Este es el milagro de la oración de Jesús. Y el milagro de la oración de Jesús es decir: Pedro, yo voy a rezar por ti de una forma que tus pecados no sean capaces de deformar el depósito de la fe que te voy a encomendar. Voy a rezar por ti de una forma que esa vasija de barro que contiene un tesoro tan grande, aunque sea tan frágil la vasija, pues no haga el milagro de no derramar, de no desperdiciar el contenido que tiene dentro. Bien, este es el don de Cristo a su iglesia. Este es el don del primado, de la cátedra de Pedro, lo que nosotros llamamos esa asistencia del Espíritu Santo al Papa. No se trata de un privilegio reivindicado por la Iglesia, eso es absurdo, es una perspectiva errónea, sino que es un don de Cristo a su Iglesia, fruto de la oración de Cristo al Padre, que fue escuchada por el Padre por su misericordia. Jesús no permite que quedemos a merced del error, sembrado por quien es el príncipe de la mentira, por Satanás. El magisterio pontificio, el magisterio del Papa, es como una tabla de salvación de Cristo, que nos preserva de ser engañados. Fijémonos en este texto de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos 11 y siguientes, que también es muy significativo. Dice: Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros, para el recto ordenamiento de los santos, en orden a las funciones del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, para que lleguemos todos a la unidad de la fe y al conocimiento pleno del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. Y ahora añade: para que no seamos ya niños llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce engañosamente al error. Es decir, el hombre, fruto de la debilidad en la que ha quedado por el pecado original y por nuestra historia de pecado, pues es como un niño zarandeado a la deriva, como una hoja que es zarandeada por el viento de un sitio a otro, de no ser que la gracia de Cristo le sostenga y le preserve del error. Y este es el don que Cristo nos ha hecho en Pedro y en sus sucesores, que confirman nuestra fe, que ha hecho que ese hombre sea sostenido por la gracia y nos preserve del error, nos permita confesar con certeza la fe y nos libere pues de la mayor de las esclavitudes, que pues una gran esclavitud no solo es la debilidad de la carne, una gran esclavitud es la oscuridad de la mente, el no saber dónde está la verdad, el no saber dónde está la certeza. Esa todavía es mayor esclavitud que la debilidad de la carne. Mayor esclavitud es la falta de la luz de la fe. Por eso creo que en primer lugar entender estos capítulos de estos puntos del catecismo sobre las llaves del reino es entender el don de Cristo, que tiene misericordia de la debilidad de nuestro entendimiento. Gracias sean dadas al Altísimo por su misericordia.
Escuchamos un momento de música para reflexionar. Pues bien, dentro de este texto, especialmente del Evangelio de San Mateo, en el que Cristo pone en manos de Pedro las llaves del reino, hay un aspecto importante, y es el hecho de que Jesús llame a Simón Pedro. Parece que le rebautiza. Tú, Simón, tú eres Pedro. Bien, es curioso que Jesús pone un apelativo a Simón. Simón va a ser llamado Pedro, Kefas, que en arameo significa pues piedra, y ese apelativo va de alguna manera a sustituir con el tiempo, ¿no?, el nombre de Simón. Es curioso porque a otros apóstoles también se les llama en el Evangelio con distintos apelativos, pero sin embargo esos apelativos no sustituyeron sus nombres. Bueno, fueron de alguna manera apelativos que en un momento determinado se utilizaron, pero luego volvieron a llamarse o volvieron a ser llamados por su nombre personal. Pues en un momento se le llama Leví a Mateo, o el Celotes, o los hijos del trueno, pero son una serie de apelativos que no llegan a sustituir el nombre. No es el caso de Simón, porque a Simón, cuando Jesús le llama Pedro, le está verdaderamente cambiando su nombre, le está rebautizando, como decimos popularmente, ¿no? Y con ello quiere significar esa nueva misión, esa nueva vocación para que la que él quiere engendrarle en la Iglesia. Si Jesús quiere llamarle a Simón piedra, que ese es el significado de Kefas, piedra, es porque quiere con ello significar la nueva vocación que le ha dado. Además llama la atención que después, al traducir ese término del arameo al griego, se vieron como obligados a poner exactamente la palabra que en griego significa piedra o roca, kefa. Que lo importante pues no era el sonido de la palabra, sino el significado que tenía. Jesús le había llamado piedra. Bien, ¿qué significa este término? Sin duda alguna, dicen los escrituristas que la traducción más correcta no es tanto piedra cuanto roca. La imagen es la roca, una roca segura y protectora, que con frecuencia en la Sagrada Escritura pues se nos narra. Por ejemplo, tenemos el Salmo 31, el versículo 3, dice: sé para mí una roca de refugio, alcázar fuerte que me salve, pues mi roca eres tú, mi fortaleza, por tu nombre me guías y diriges.
Es hermoso este salmo, en el que entendemos, ¿no?, pues que Dios nos protege como roca salvadora. Igualmente tenemos también en el Salmo 19, Yahvé, mi roca y baluarte, mi liberador, mi Dios, la peña en que me amparo, mi escudo y fuerza de mi salvación, mi ciudadela, mi alcázar y mi refugio. Invoco a Yahvé, que es digno de alabanza, y quedo a salvo de mis enemigos. Bien, vemos en qué sentido es utilizada la palabra roca en la Sagrada Escritura. Llama también Jesús en el Evangelio hombre prudente al que ha construido su casa sobre roca firme, y sin embargo es insensato el que ha construido su casa sobre arena, porque cuando sobrevienen las tempestades, pues arramblan con la casa. Es sensato, por lo tanto, construir la casa sobre roca, y es insensato lo contrario. También en la Sagrada Escritura, en el primitivo cristianismo, se le llamaba a Cristo la piedra angular, desechada por los hombres, pero que Dios constituyó la piedra angular. Y la piedra angular es aquella que hace que todo el edificio quede ensamblado. En ella se apoyan todos los nervios de la construcción. Es significativo que el mismo Pedro, a quien Jesús llamó Kefas, piedra, roca, el mismo Pedro, cuando predicó quién era Jesús, él habló de que era la piedra angular. Así lo tenemos en la Hechos de los Apóstoles 4:11. Aquella que vosotros rechazasteis, Dios lo ha constituido piedra angular. Es decir, aquí hay un don muy grande de Cristo a su Iglesia, que es que ese ser roca, esa seguridad que los hombres únicamente podemos tener en Dios, esa seguridad que no pueden dar los hombres, que solamente puede dar Dios, ese ser roca, Dios por don de pura misericordia y amor, lo ha otorgado también a Pedro. Pedro participa no por mérito propio, no por su naturaleza, que es una naturaleza frágil, tan de barro como la que el que habla y como la que los que estáis escuchando. No por su naturaleza, no por sus méritos, sino por pura misericordia, Cristo le ha dado a Pedro el participar del ser roca, para que tengamos donde asirnos, para que no seamos fácil presa de la tentación de todo viento de doctrina. Eso es lo que significa el término Kefas. Tú, Simón, eres piedra, eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Vamos, por lo tanto, a reflexionar un momento, porque ciertamente de la afirmación de que Pedro es roca viene después la consecuencia. Las puertas del infierno, que significan los poderes de la muerte y de la destrucción, no podrán contra esta roca. No podrán. De la afirmación de la roca viene pues esa seguridad de que nada hemos de temer, firmemente unidos a la roca. La seguridad de Dios ha sido dada por misericordia a Pedro. Lo meditamos un momento. La segunda imagen que Jesús mismo utiliza en el momento de darle esas llaves del reino, pues es precisamente esta, la de las llaves. Tú, Simón, eres Pedro, a ti te daré las llaves. Bien, es importante que meditemos sobre el significado de esa imagen de las llaves del reino.
La entrega de las llaves significa algo mucho más importante, algo mucho más profundo que esa designación como portero, portera de una casa, que muchas veces hemos hecho pues un poco de guasa y chistes sobre que San Pedro es el portero del cielo. Pues bien, evidentemente la imagen evangélica es mucho más seria y más profunda que esa imagen del portero, que está allí hablando con los que quieren entrar. No es así. La imagen de las llaves es símbolo del poder de disposición sobre la casa y sobre la comunidad. Se encuentra en muchas culturas antiguas esta imagen. Quien tiene las llaves dispone del acceso a la casa. La entrega de las llaves pues significa la entrega del poder. También cuando hemos visto pues a un cuadro como el de la rendición de Breda, etcétera, vemos la entrega de unas llaves. La entrega de unas llaves es signo de la entrega del poder sobre esa ciudad. El que tiene las llaves en la comunidad es el que puede decidir de la admisión o de la exclusión. El que tiene el poder supremo de gobierno en esa ciudad, en esta iglesia, en este caso concreto. Es una imagen, pues, la de las llaves del reino, muy significativa en sí misma. Jesús nos habla no solo por palabras, también por imágenes que son fuertemente sugerentes. Esta imagen se encuentra ya en el Antiguo Testamento. Si vamos a Isaías capítulo 22, versículo 22 y siguientes, Eliaquim es elegido sucesor oficial del infiel Sebna, y dice así el texto: sobre sus espaldas pondré yo la llave de la casa de David, de tal modo que si él abre, ninguno podrá cerrar; si él cierra, ninguno podrá abrir. Por lo tanto, fijémonos qué imagen tan contundente, en la que las llaves son dadas como signo de poder absoluto sobre esa comunidad. También, si nos vamos al Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7, podemos leer: el ángel de la iglesia de Filadelfia escribe: esto dice el santo, el veraz, el que tiene la llave de David. Si él abre, nadie puede cerrar; si él cierra, nadie puede abrir. Vemos también que esa imagen se repite, ¿no?, en el libro del Apocalipsis. Por lo tanto, cuando Jesús dice esto a Pedro, la gente está entendiendo muy bien qué está diciéndole. Ellos son conocedores de ese lenguaje, pues, del Antiguo Testamento, ¿no? Y evidentemente están entendiendo que le está dando la autoridad plena. El citado pasaje de Isaías viene referido a Cristo como poseedor de las llaves del reino de los cielos. Con la imagen de las llaves designó también el Salvador, Jesús, el poder doctrinal y la autoridad. Fijémonos bien de los fariseos cuando la utilizan mal, y les reprocha Jesús, para que entendamos bien esta imagen, les reprocha a los fariseos que se están arrogando una llave cuando no la tienen, que están utilizando mal esa llave. Por ejemplo, vamos a verlo así en Lucas 11:52, que es un texto pues también muy ilustrativo para entender qué significa esto de la llave. Lucas 11:52 dice: «Ay de vosotros, los legalistas, que os habéis llevado la llave de la ciencia. No entrasteis vosotros, y a los que están entrando se lo habéis impedido». Es decir, les reprocha que tengan una llave, que estén utilizando una llave, se han llevado una llave, y como que parece que pretenden gobernar la casa del reino de Dios indebidamente, y no permiten entrar a quien tiene que entrar, y sin embargo a quien no debían dejarle entrar, le están dejando entrar. Es decir, les reprocha el que se estén adueñando incorrectamente de esa llave que Dios no les ha otorgado. Pues bien, esa es la llave que Dios le da a Pedro. Si Jesús promete a Pedro las llaves del reino de los cielos, esto no puede significar otra cosa, sino que a él le corresponderá en la iglesia pues el poder de gobierno y dirección. Ser portador de las llaves y administrador quiere decir que él tiene que discernir, decidir qué es lo que es recto conforme a la economía de Dios y lo que debe ser considerado como permitido o prohibido. Este es el poder de enseñar y de gobernar, que luego esta imagen es completada por otra, la de atar y desatar. Se le promete a Pedro también, tiene que ser entendido como un verdadero poder de jurisdicción por parte de Pedro. Así lo ha interpretado la tradición de la Iglesia,
Cristo le da a Pedro un poder de jurisdicción sobre su iglesia. A Pedro le corresponderá la plenitud de ese poder en el que participan también los otros apóstoles, porque es cierto que esta imagen del atar y desatar, Jesús no únicamente se la dijo a Pedro, sino que también se la dijo al colegio apostólico, al resto de los apóstoles: lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. También ese poder de jurisdicción se lo da al resto de los apóstoles. Pero es verdad que el conjunto de las tres imágenes, la de la piedra, la de las llaves y la del atar y desatar, únicamente se la dio a Pedro. Sí, todos los obispos tienen esa misión de, pues de ser de jurisdicción en la Iglesia, porque Jesús a todos ellos les otorgó el poder de atar y desatar, pero entre ellos hay un obispo, que es Pedro, y sus sucesores, que tienen esa primacía, que tienen ese primado, y ahí a Pedro es a quien le encomendó estas tres imágenes: la de ser piedra, la de tener en sus manos las llaves del reino de los cielos, y la de atar y desatar, compartiendo pues esta autoridad junto con el resto de sus compañeros en el colegio apostólico. Lo meditamos un momento. Este texto que estamos hoy comentando, del Evangelio de San Mateo, a ti, Pedro, te darán las llaves del reino de los cielos, es un texto que lo que hace es confirmar el hecho de que en los Evangelios pues la figura de Pedro aparece con una figura de primacía sobre el resto de los apóstoles. De hecho, hay una gran diferencia del número de veces que es citado el nombre de Pedro sobre el resto de los apóstoles. En algunos estudios se recoge que el nombre de Pedro es citado 140 veces, y el apóstol que le sigue en segundo lugar pues es San Juan con 40 veces. Como vemos, una gran diferencia entre las 140 y las 40 veces en las que es citado el apóstol San Juan. Hay pues una primacía. Pedro representa a la hora de responder al resto de los apóstoles, tiene una primacía otorgada por Cristo y reconocida por el resto de sus de compañeros en ese colegio apostólico que Jesús instituyó. Pero ¿qué significa esto de la primacía? Porque es que a veces nosotros lo entendemos mal, el mundo lo entiende mal. Muchas veces el mundo se piensa que eso de la primacía es, pues eso, no un chollo. Tú fíjate que debe ser eso, ¿no? De ser alguien tan importante, de ser alguien que todo el mundo esté en torno a él, ¿no? Que todo el mundo le esté coreando, que parece que puede llegar a tener pues el ego subido, ¿no? A veces el mundo entiende, los hombres, entendemos que la primacía pues es una especie de privilegio que un hombre tiene, ¿no? Que puede llegar un poco como a embriagarse en su propia gloria. A veces el mundo lo entiende así. ¿Qué es la palabra? O sea, ¿qué significa esa primacía que Jesús le concedió a Pedro? Yo creo que para entenderlo hay un texto hermosísimo que os invito a que escuchemos y a que meditemos un poco y veamos luz en él. Es el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 19. Es prácticamente el final del Evangelio de San Juan, en una de las apariciones pues que Jesús resucitado tiene a sus discípulos. Jesús se encuentra con ese Simón
al que después le ha llamado Pedro, finalmente, y con él está repasando, pues, está volviendo a encontrarse con él después de la triple negación. Viene aquí como una triple afirmación, ¿no?, de su yo, a pesar del pecado que has cometido, vuelvo a confirmarte esa tarea que te encomendé. No me arrepiento, a pesar de tu pecado, de lo que te constituí como roca, como piedra. No me escandalizo de tu pecado. Lo sabía, Pedro, sabía de tu debilidad. Yo vuelvo a confirmarte en presencia de todos como roca de esta iglesia. Dice así el texto. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro: Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez: Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús dice: apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez: Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Pues bien, fijaros qué texto tan hermoso para entender lo que es la primacía, lo que es ser primado. Vittorio Messori, un famoso periodista italiano especializado en la información religiosa, echaba mano de este texto para recordar, pues, esos años, ese testimonio maravilloso que nos dio Juan Pablo II en los años últimos de su pontificado, en los que nos enseñó gráficamente qué significa esto de ser primado. Cuando ya Juan Pablo II no podía moverse por sus propios medios, cuando era llevado, pues, prácticamente en un carro que era desplazado con unas ruedas, que bueno, pues no era exactamente una silla de ruedas, pero era muy próximo a ello, ¿no? Cuando era desplazado, cuando no tenía fuerzas humanas para moverse, decía Vittorio Messori en un artículo escrito, decía: yo recordaba al verle caminar en ese carro y al verle avanzar lentamente por el centro de la Basílica de San Pedro, recordaba aquellas palabras del Evangelio de San Juan: cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Es decir, la primacía no es hacer lo que a uno le dé la gana. La primacía no es buscar la comodidad. La primacía no es buscar, pues, la situación de poder. No. La primacía es ser el primer servidor, aquel que se ponga a disposición de todos, el que quiera ser primero, que sea el último de todos. Y cuando mucha gente, por ejemplo, clamaba sin entender nada, ¿no? ¿Y este hombre por qué no se jubila? Porque no, pues precisamente porque quiere ser el servidor de todos y el último de todos, porque primacía significa servicio, olvido de uno mismo, darlo todo por los demás. Si no tuviese la primacía, pues podría jubilarse. Si no tuviese la primacía, pues podría decir: ya basta, ya me jubilo como todo el mundo. Pero como tiene la primacía, precisamente Dios le pide el sacrificio de darlo todo hasta el final, porque es el primero en servir, porque Cristo le ha enseñado qué es ser primero, es la crucifixión hasta la entrega última de nuestra vida. Eso es ser el primado, eso es lo que Cristo otorgó a Pedro. Tú, Pedro, eres el primero, pues tú darás tu sangre por los hermanos como yo la di por todos. Que Dios nos conceda grabar en nuestro corazón el sentido de la primacía, y que también cuando queramos ser primeros en nuestra familia, etcétera, sea en este sentido y no en el sentido carnal, que muchas veces es el que nos arrastra. Vamos a meditarlo.
bien, esta primacía de Pedro, que fue otorgada por Jesucristo, la comunidad cristiana la entendió desde un primer momento y así la vivió y así la respetó y entendió que debía de recurrir a Pedro siempre para no caer en la tentación de correr en vano. Esta expresión de correr en vano la utiliza San Pablo en la carta a los Gálatas. En el capítulo 2, versículo 2, dice que él, tras su experiencia camino de Damasco, él se retira y estuvo durante un largo tiempo pues orando en su interior todo aquello que el Señor le quería hacer ver, le quería convertir de perseguidor de la Iglesia en apóstol, ¿no?, en testigo suyo. Pero curiosamente San Pablo luego matiza que él sintió la necesidad de subir a Jerusalén y presentarse entre los apóstoles, que tenían a Pedro como cabeza de los apóstoles, para explicarle aquello que él había tenido su encuentro con Cristo, y para sentirse confirmado por Pedro, dice él, no fuera a correr en vano. Ojo con esta expresión que es tremendamente sugerente. Pablo mismo, que ha tenido una revelación y un encuentro personal con Jesucristo, sin embargo, sabe que no puede fiarse solamente de su experiencia personal, de su experiencia subjetiva, sino que debe de presentarse ante Pedro y ante el resto de los apóstoles para que sea confirmada esa experiencia de encuentro de Cristo que él ha tenido. No vaya a ser que se esté engañando, no vaya a ser que eso sea una tentación, no vaya a ser que sea el ángel del mal por disfrazado de ángel de la luz. Y entonces Pablo sube a Jerusalén y recibe la confirmación por parte de Pedro y del colegio apostólico. Es hermosa esa expresión que Pablo utiliza, no fuera a correr en vano, no estuviese corriendo en vano. Pues sí, también nosotros tenemos que confrontar nuestras experiencias espirituales con Pedro, con el magisterio de la Iglesia, no sea que estemos corriendo en vano, no sea que estemos siendo engañados. Creo que es hermoso eso, cómo la primitiva comunidad cristiana entendió ese ser primado. También hay otro texto hermoso que os lo ofrezco, es el de Juan 20, versículo del 3 al 8, y es un texto que narra pues una de las apariciones de Cristo resucitado, ¿no? Y cómo Pedro y Juan habían recibido la noticia de que el sepulcro estaba vacío y corren al sepulcro. Claro, como resulta que Juan era más joven que Pedro, Juan corría más. Pedro, pues el hombre más anciano, estaría diciendo, estos jóvenes cuánto corren, que estaría el pobre Pedro que sacaba la lengua, ¿no? Y Juan, con esa ansiedad que tenía de llegar a ver el sepulcro, como esas mujeres habían dicho vacío, pues la agilidad propia de la juventud le hacía correr, ¿no?, la ilusión del discípulo amado. Y llega primero al sepulcro. Pero fijaros cómo son las cosas. El Evangelio de San Juan matiza con mucha delicadeza. Llegó él el primero, pero no entró. Esperó a que Pedro llegase. Y una vez que Pedro había entrado, después entró también Juan. Es hermoso este matiz, ¿no?, que hace el Evangelio. Lo dice así. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Lo cual también es todo un detalle de delicadeza, ¿no?, según algunos escrituristas y especialistas de San Juan, pues narran. Es decir, Juan, que es imagen un poco de la iglesia carismática, corre más que Pedro. A veces la iglesia carismática puede correr más que la iglesia ministerial. Las intuiciones del espíritu, las intenciones carismáticas, pues pueden hacer que los místicos corran más y lleguen antes a los pies de Cristo. Pero sin embargo, para no sea que corran en vano, no sea que sean engañados, esperan a que vaya Pedro y que Pedro entre, y tras Pedro y de la mano de Pedro entran en ese sepulcro. Y la fe de Juan es confirmada, firmemente asida de la mano de Pedro. Es todo un reflejo de ese equilibrio que hay en la iglesia entre la iglesia ministerial y la iglesia carismática, que a veces parece que se quieren contraponer, ¿no?, como si fuesen dos carismas contrapuestos. No, y están en plena sintonía uno del otro. Es algo que hemos visto hermosamente pues en el pontificado de Juan Pablo II, ¿no? Pues cómo Juan Pablo II ha ido de la mano de la Madre Teresa de Calcuta.
y esa foto tan famosa que hemos visto de la Madre Teresa y el Papa Juan Pablo bajando unas escalinatas, ¿no? La Madre Teresa iba en la primera y la agarraba de la mano Juan Pablo II y parecía que tiraba de él. Y Juan Pablo II seguía gustosamente a esa mano que tiraba de él. Padre, tenemos un oyente desde Madrid. Adelante, pues ya vamos a dar bien las llamadas. Podéis llamar al teléfono 917 107 700. Hola, buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Sí, por favor. Era en principio para animaros. Las palabras que he escuchado esta mañana, ojalá... Me parece que hay una comunicación ahí un poco complicada. Me parece que nos estaban hablando desde un móvil. A ver, se retoma esa llamada. Bien, me parece que se ha cortado esa comunicación. Si hay alguna otra... ¿Sí? ¿Se escuchará? Tenemos un problema con la llamada. Bueno, pues de acuerdo. Si se vuelve a entrar, pues nos lo dices. Los oyentes que quieran, pues pueden llamar, porque ya prácticamente ya hemos terminado la exposición. Concluyo con eso, concluyo diciendo pues que sencillamente os invito a que leáis ese texto de Juan 20, versículo 3-8, y lo leáis bajo ese matiz, ¿no? Bajo el matiz de cómo Pedro es un referente para San Juan, y aunque Juan corra más, él quiere que Pedro entre primero y se siente confirmado con la presencia de Pedro. Bien, ponemos un momento de música y pasamos las llamadas. Buenas, ¿con quién hablamos? Vamos a ver si los teléfonos... Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿con quién hablamos? Pues, con Eloísa. Eloísa, buenos días. ¿Qué nos cuentas, Mire, Eloísa? lo primero que voy a decirle es que desearle mucha suerte, y es el primer día que está usted ahí. Sí, pues prácticamente sí, porque ayer fue un poco el debut. Sí, sí, precisamente hizo una introducción que después siguió el catecismo de la Iglesia Católica. Sí. Entonces yo apunté aquí los 4 pilares que usted decía que estaba basado la fe cristiana. Entonces yo apunté el credo, sacramento, mandamiento y Padre Nuestro. Sí, eso es. Mire, entonces yo digo el credo para que creemos. Sí. Los sacramentos es lo que no me dio tiempo a anotarlo. Los sacramentos es para alimentarnos. Exactamente, eso. Después el mandamiento vivir. Y Padre Nuestro oración. Exactamente. Entonces lo tenía aquí escrito y esto era lo que me faltaba, pero de todas las maneras lo primero que quería decirle, que tenga mucha suerte y que el Señor le asista en esta tarea tan hermosa como es enseñar a todos los cristianos el catecismo de la Iglesia Católica, como el Padre Julio bien ha venido enseñándonos y que tanto lo recordamos. Eso. Desearle esa suerte, y todos los días estamos aquí anotando y aprendiendo. Nada, y usted que lo vea, como se dice. Muchísimas gracias, Padre. Venga, adelante. Bueno. A ver, otra llamada, ¿con quién hablamos? Buenos días. Buenos días. Soy Concha. Muy buenas, Concha, buenos días. Bueno, primero dar gracias a Dios porque tenemos la doctrina, teología pura y dura, dirían, como los jóvenes dicen, ¿no? Porque me ha encantado toda la exposición maravillosa y me ha trasladado, porque realmente ahí estamos todos en el sínodo de los obispos con Pedro en Roma en estos días, ¿no? Ahí estamos. Y me ha emocionado y me ha encantado porque ha sido clarísimo y directo todo lo que ha dicho, justo en estos días que estamos ahí todos pendientes de que la Iglesia nos ilumine y nos ayude y todo. Que Dios les bendiga a todos.
Bueno, pues viene muy bien ese recordatorio que hace de que estamos unidos al sínodo, que en estos momentos está en Roma, y es una clara imagen del primado de Pedro unido con el colegio apostólico. Por eso ahí estamos orando continuamente. Adelante, muy bien, muchísimas gracias. Vamos a ver, ¿alguna otra llamada? ¿Con quién hablamos? A ver, ¿nos escucha alguien? Padre, no tenemos más llamadas. De acuerdo, paremos un momento de música. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, María. Yo quería preguntar, no sé si he sacado bien las reflexiones que han hecho hoy por la mañana. Sí. Yo creo que usted, o por lo menos yo, porque cada vida personal, mi vida como persona, Sí. Nos da una serie de pautas. Primero, que tenemos que ser con nuestra fe y nuestra religión como una roca. Luego, que tenemos que ser al mismo tiempo acogedores con los demás. Y luego ya ha tocado el tema de lo que hace Dios en el cielo que no quede desatado en la tierra. Entonces, ¿qué importante ve usted a estos matrimonios que se están separando, anulando y que quieren seguir aferrados a la roca y de repente se rompe por una ley o por lo que quieran, tipo de divorcio express? Ya. Y luego cómo aplicar todo ese sufrimiento que llevas intrínseco contigo otra vez en retomar el amor a Dios. De acuerdo, muy bien, hace una pregunta profunda. Bien, si le parece, le respondo por la radio. También es cierto que quizás es suficientemente profunda la pregunta como para que la abordemos específicamente. Llegará un momento en que el catecismo se meta en temas de moral y esta cuestión se aborde así, digamos, frontalmente. Pero sí que, aunque sea, le voy a dar brevemente una respuesta, si le parece. Bien, le respondo por la radio. Vamos a ver, es cierto que cuando dice la Iglesia lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, pues también se puede aplicar al matrimonio. Y bueno, pues hay otros muchos aspectos de la vida, ¿no? Cuando lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, dice pues la misma liturgia matrimonial, pues Dios ha unido un matrimonio por medio de ese acto sacramental de la Iglesia, y dice, esto que ha sido unido, esto que ha quedado atado en la tierra ha quedado atado en el cielo. Bien, por lo tanto hay una aplicación concreta de ese poder de atar y desatar. También ese poder que Dios ha constituido, pues también de alguna manera se expresa cuando la Iglesia pues hace un estudio concreto pues de lo que puede ser una posible nulidad matrimonial. O sea, si se estudia, no estoy hablando de ningún tipo de trampas ni cosas por el estilo, que a veces pues está un poco en el ambiente que puede existir, ¿no? Sino que estoy refiriéndome a que las cosas se hagan correctamente. Cuando la Iglesia estudia pues un proceso de nulidad matrimonial y ve que verdaderamente allí no ha habido la conciencia necesaria, ¿no?, para que el matrimonio sea válido, pues entonces hay un poder también de desatar que la Iglesia está ejerciendo al declarar que allí no ha habido matrimonio, ¿no? Por lo tanto, lo que la Iglesia ata con su poder o desata queda atado o desatado en el cielo. Bien, creo que esa es un poco una pregunta que usted hacía.
Lo que sí que es cierto es que el hombre no, por su cuenta y riesgo, por su subjetividad, pensándose que él quiere ser fiel, o mejor dicho, quiere ser feliz por sus caminos propios, él no tiene el poder de atar o desatar lo que Dios ha atado. Si Dios a uno le ha dado el don del matrimonio, pues él va a ser feliz pues por ese camino, y no huyendo de él, no escapando de él, no siendo infiel al camino del matrimonio, aunque le exija cruz, aunque en un momento determinado pues él tenga que pagar al mal con bien, aunque por ejemplo el Señor le pida una cruz muy grande, que sea la de no haber recibido en el matrimonio todo lo que él quisiera haber recibido. Sin embargo, en ese caso, pues el Señor premia ese abrazarse a la cruz. Creo que es un poco una respuesta así muy ligera a lo que usted me estaba planteando, que como le digo, pues responderemos con mucha más profundidad cuando lleguen a esos capítulos. Bien, ¿alguna llamada más que tengamos pendiente? Sí, tenemos 3 llamadas. Adelante, así las atendemos. ¿Con quién hablamos? Hola, padre, buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por el programa tan perfecto y tan conciso que nos está explicando. Solamente me gustaría que explicara un poquito qué es ser cribada como trigo. Es una palabra que una vez oí que me gustaría que la aclarara. Y otra que, bueno, que si el programa se podría repetir a lo largo del día en otro momento, porque quizás este programa tan enriquecedor sería bueno que se repitiera. Bueno, muy bien, de acuerdo. Un abrazo. Muy bien, muchísimas gracias. Le respondo por la radio. La expresión ser cribado como trigo, pues es una expresión que podríamos referirla ser puesto a prueba. Es decir, el trigo es cribado y de alguna forma es puesto a prueba. Se le separa de todo lo que pueda ser otra cosa distinta. El momento de cribar a uno se le pone a prueba, pero se purifica. Cuando el trigo se criba y es zarandeado, al mismo tiempo que corre el riesgo de ser desparramado, también se está purificando de todas sus impurezas. Entonces, ahí hay una imagen, por lo tanto, de que sí, Dios permite que seamos tentados, pero en la misma prueba hay una ocasión de purificación. Bien, quizás Satanás pretende cribar, diciendo, a ver si al cribar les mareo a estos y entonces pierden su fe, pero el Señor permite que seamos cribados para purificarnos en nuestra fe, para que distingamos lo que es fe de lo que son opiniones humanas, etcétera. Por lo tanto, esa imagen de cribar es una imagen que sugiere las dos cosas, una prueba en la que el trigo puede ser desparramado, pero también puede ser purificado. Adelante, alguna llamada más, si tenemos pendiente. Buenos días, Padre Munilla. Muy buenos días. En primer lugar, enhorabuena por su exposición, y me encanta Radio María, y felicitar a los oyentes y a todos los voluntarios que trabajan en Radio María. Quería indicar una sugerencia que, en primer lugar, pues a imagen de San Francisco, que hoy celebramos su santo, y también imagen de San Pedro, querría que todos nosotros pudiéramos ser solidarios y pudiéramos ser misioneros desde nuestra casa, porque es muy fácil ayudar a los demás solamente, aparte de la oración, con los medicamentos que nosotros despilfarramos o no utilizamos, que sirvan para ayudar a todas las personas que lo necesitan, ya sea en todo el mundo, en África, en Sudamérica. Entonces, solamente con lo que nos sobran en los botiquines que no utilizamos antes de que caduquen, darlos a la farmacia para que les lleguen a tantas personas que los necesitan. Enhorabuena por el programa y me encanta Radio María. Gracias, Padre. Muchísimas gracias por su sugerencia, a todo pues la audiencia de Radio María. Adelante, ¿tenemos alguna llamada más? Sí. Sí, muy buenas. ¿Con quién hablamos? De Pamplona. Muy bien, muy buena. De Pamplona, ¿me oye? Sí, le escucho perfectamente. Ya. Dos cositas muy cortas porque tienen ustedes muy poco tiempo. Sí. Que una, que en relación con San Pedro y San Pablo que usted ha estado explicando, sí, yo considero que para no confundirnos deberíamos estar con un teléfono puesto en un oído en la tierra y el otro en el Espíritu Santo, para que las cosas de este mundo en general, hablo genéricamente, no nos confundan, porque aquí con mucha sencillez, con mucha facilidad nos confunden, porque somos humanos y somos tremendamente frágiles y eso. Entonces, con mucha frecuencia
conectar también con el Espíritu Santo y entonces no nos confundimos, siempre que haya una predisposición y una autenticidad. Esto, una cosa esto, y la segunda, en relación a la oración, que oración no solamente es el rosario, que me encanta, y otras oraciones, sino también es el sufrimiento, que a mí me toca sufrir mucho, por cierto. El sufrimiento y el cotidiano actuar en nuestra vida familiar, colectiva, laboral, de la calle, nuestra forma de actuar, también es todo eso es oración. Para que la gente, aunque no rece demasiado, lo que se dice normalmente rezo, que no se preocupe demasiado, que su actuar es correcto, que también es oración. Un beso y un abrazo a todos. De acuerdo. Y en sus sufrimientos de usted también le invitamos a que, unidos a Cristo, pues sean... Yo ofrezco por mi purificación y por la purificación y salvación de la humanidad. De acuerdo, así está. Unido a la cruz de Jesús, a Dios un beso. Adelante, muchísimas gracias. Pues bien, creo que estamos ya con el tiempo cumplido, que nos hemos pasado un poco también. Bueno, pues nos despedimos de toda la audiencia, dando gracias por su fidelidad, alabando al Señor por poder tener este momento de compartir nuestra fe, y mañana, si Dios mediante, si Él quiere, pues nos juntaremos también para continuar en otro rato de reflexión. Gracias por todo. Alabado sea Jesucristo.